6:42. Licenciada Adriana Benavides, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. La hemos llamado porque obviamente es un día importante. Ya Marisol hacía la reseña desde muy temprano del pago de el salario escolar. Y decíamos nosotros primero que ojalá la gente haga un muy buen manejo de esa plática que le llega, que se considera, licenciada, como esto es un aguinaldo, ¿verdad? Sí, pues es llamado un segundo aguinaldo, ¿verdad? Aunque en realidad, pues técnicamente hablando de lo que estamos conversando es de un ajuste salarial que se paga de manera diferida todos los meses de enero. Bueno, ahora, la forma como se calcula, y digo yo esto con base, siempre hacemos más o menos el mismo ejercicio, licenciada, cuando se paga precisamente el aguinaldo, que la gente revise bien si es completo, si lo están pagando bien. ¿Cómo se calcula el aguinaldo para que la gente lo sepa? Vamos El a ver, aguinaldo no, el salario escolar. Sí. En sector público, ¿verdad? Porque hay que hacer una diferencia entre el salario escolar en sector público y el salario escolar en sector privado. Hoy conversamos acerca del salario escolar en el sector público, pues tiene sus particularidades respecto al cálculo del aguinaldo. Cuando hablamos del salario escolar en el sector público, estamos hablando de la suma de los salarios ordinarios y extraordinarios, los salarios brutos, recibidos por los funcionarios entre enero y el 31 de diciembre de cada año por 8.33. Ahora, es importante tener presente que a diferencia del aguinaldo, el salario escolar, precisamente porque es salario, sí está sujeto a deducciones de cargas sociales o cualquier otra deducción que le pueda aplicar al salario, como por ejemplo cuotas a asociaciones solidaristas, cuotas de afiliación sindical e incluso es sujeto de aplicación de embargo. Y las pensiones alimentarias y todo eso, obviamente. Disculpe. Y pensiones alimentarias, por ejemplo. Claro que sí, embargos regulares y embargo por pensión alimentaria están un 50%, igual que en los salarios regulares. Claro, lo que sí digamos, no tiene que pagar es el impuesto sobre la renta, ahí está exento. Exacto. La única, digamos, excepcionalidad que tiene respecto a los salarios normales es que está exento del pago del impuesto sobre la renta. El trabajador como tal, digamos, por el ejercicio ya, la historia y porque ya lo hemos hecho varias veces, ¿la gente le consulta mucho de cómo calcular este salario escolar o eso ya está en automático? No, en realidad sí hay consulta porque genera alguna confusión, ¿verdad? Acerca de cuáles son los rubros que deben de tomarse en cuenta y principalmente porque pues las personas, cuando se habla de un segundo aguinaldo, ¿verdad? Porque en el común denominador eso es de lo que se habla, pues creen que es igual que el aguinaldo, que no tiene ninguna deducción y entonces la duda deviene exactamente cuando encuentran que pues no viene el monto igual que el aguinaldo, ¿verdad? Y entonces acá, pues reiterar que el salario escolar sí está sujeto a ese tipo de deducciones por cargas sociales. Entonces estamos hablando de que es casi un salario completo. Adriana, sí, tal vez uno puede hablar de cifras porque, y como decía ahora don Henry, la gente se puede confundir de que no hay una página web, por ejemplo, para poder calcular el salario escolar, cuánto voy a recibir. Si se pueden hablar de cifras aproximadamente, se puede decir que el salario escolar más bajo podría ser el de un salario mínimo actualmente en Costa Rica. No, vamos a ver, es que depende del monto del salario de cada funcionario, ¿verdad? Entonces va a depender de lo que cada funcionario devengue como salario mes a mes y la suma de esos salarios del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año multiplicado por 8.33, ese va a ser el monto que va a resultar del salario escolar de cada funcionario, ¿verdad? Entonces habría que ver cada caso particular para ver cuál va a ser el monto que va a resultar. Y el escenario para quejarse, digamos, si no recibe bien, es igual, digamos, Ministerio del Trabajo y punto. Es una situación, digamos, no es tan regular que no exista ese pago del salario escolar, ¿verdad? Porque la administración o el encargado del ente de depositar ese salario, pues en administración central es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, pues habría que acudir a cada institución primero, cuando no estamos hablando de instituciones cuyo pago dependa del Ministerio de Hacienda,
Pero bueno, sí, a final de cuentas podrían acudir al Ministerio de Trabajo si pues hubiera alguna situación particular donde no recibieran el pago previsto para el día de hoy. ¿Qué tanta diferencia hay en la regulación primero y en el cálculo entre el sector privado y sector público del mismo salario escolar? Sí, es completamente diferente, porque en el sector privado no estamos hablando ya de el pago de un ajuste salarial de manera diferida, sino que es un ahorro voluntario que realizan los trabajadores del sector privado, que le piden a su patrono que deduzca de su salario. Y puede ser entre un 4.16 y un 8.33% de su salario mensual. Y ahí pues funciona diferente, porque el patrono lo que hace es que lo retiene mes a mes, lo traslada a una entidad que es la encargada de administrarlo, que puede ser una asociación solidarista o una cooperativa cuando existen en las empresas, y si no, el Banco Popular. Y son esas entidades administradoras las que en el mes de enero van a hacer el depósito de ese denominado salario escolar, que en realidad es un ahorro voluntario del trabajador. Y en cambio, entonces funciona, es completamente distinto. Y la diferencia esa es la diferencia marcada. Digamos que para el trabajador que está en la empresa privada es una decisión suya. Exacto, es voluntario. Es voluntario, exactamente. Pues licenciada, gracias. El llamado que estamos haciendo nosotros es que guarden la plática, ojalá pudieran, que paguen deudas, ojalá mejor, y no malgasten, porque pues es plata que llega a ayudar muchísimo que llaman la cuesta de enero para mucha gente. Licenciada, un abrazo y muchas gracias. Con todo gusto, buenos días. Que me la vaya muy bien. Ella es la abogada Adriana Benavides con nosotros esta mañana. Es que estamos hablando, Marisol, de 168.627 millones de colones. Sí, es que es mucho dinero lo que va a depositar Hacienda. Eso, por supuesto, distribuido en una cantidad de funcionarios públicos alrededor del país. 67.238 funcionarios que reciben su plática hoy. 167,000 personas que tiene que tener mucho cuidado en si va a sacar plata del cajero, que no sea un cajero oscuro, que tenga bastante luz, que haya gente que si va a pagar y tiene que ser un monto bastante alto, no saque todos los billetes que sacó del cajero, trate de pagarlo con su tarjeta para poder evitar. Si también está la opción, por ejemplo, de pagar por Simpe Móvil y para evitar sacar el efectivo, también lo puede hacer. Tratar de evitar de tentar a la gente de robarle ese dinero. El dinero que sea destinado para funcionarios públicos, según esta pantalla, Marisol, la diferencia desde el 2020 al 2022. Sí, el 2020 fueron de 145,000 millones de colones. Al 2021 aumentó un montón, porque sí hay que decirlo, 163,000 millones de colones, y para el 2020 se redujo, más bien 150,000 millones de colones. Ese es el monto que se destinó para los funcionarios públicos, y ya en el 2023 andaba por los 151,000 millones de colones. Para el 2024, 153,000 millones de colones, y ya para el 2025 aumentó también 162,000 millones de colones. Ahí está el salario, que a propósito, una pregunta que resuelve Andrés Vargas, nuestro periodista, frente a el monto del salario que es intocable para embargos, ahora que estamos hablando de ese tema precisamente. Bueno,